Buenos días, saludos a todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán. Vamos a compartir parte de la mañana de hoy con la Cátedra Teoría del Delito que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Vamos a ver hoy durante la mañana la unidad 2. Vamos a dar un breve repaso a la unidad 2 sobre el concepto del delito, la acción, la concepción causalista y finalista de la acción, la estructura de la acción, aquellos casos en los que hay ausencia de acción y otros movimientos ejecutados durante el sueño y el sonambulismo. Entonces, esos temas los vamos a ver hoy de manera consecutiva a fin de educar o fortalecer el conocimiento a todos ustedes que cumplen tareas de investigación penal a través de los cuerpos policiales, tanto en Venezuela como en el Ecuador, toda vez que tenemos participantes en esta cátedra de la República, de la hermana República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela. Y entramos en materia. Nosotros vamos a hablar del concepto de delito. Primero, cuando hablamos del concepto de delito, tenemos la obligación de referir un concepto primeramente antiguo. En la antigüedad y hasta la Edad Media, para determinar la pena aplicable al sujeto activo del delito, es decir, a quien delinquía o al delincuente, solo se tomaba en cuenta la mayor intensidad o gravedad del daño que se producía. Eso era lo que se evaluaba a los fines de poder imponer una pena al sujeto activo del delito. No se tomaba en cuenta ni siquiera la madurez mental de la persona, ni su estado de salud mental, ni si tenía o no intenciones de causar el daño, sino solamente uno que otros rasgos, los cuales perfectamente resultan hoy día incluso ubicables en el código de Hammurabi del rey babilónico del mismo nombre, que reinó unos 1800 años antes de la era cristiana, antes de Jesucristo. Y en el libro de Manú de la India, en ese libro que es el código considerado más perfecto de todos aquellos códigos del antiguo Oriente, incluido el chino de las 5 penas. En ese caso, pues ese tipo o ese compendio normativo rigió a mediados del siglo XI antes de Cristo. Pero la regla general de la antigüedad y hasta la Edad Media consistía en aplicar la pena teniendo en cuenta la mayor o menor intensidad del daño ocasionado sin tomar en consideración los elementos subjetivos del delito, es decir, el tema propio de la culpabilidad y el tema vinculado al asunto de la imputabilidad, la intención con que fue cometido el acto delictual o la omisión. Recordemos que hoy día la acción puede ser un hacer o un no hacer, un acto ejecutante o un acto omisivo. Y tampoco era considerado pues el estado mental de la persona que había ejecutado el hecho criminal. Estamos hablando de la época antigua. Luego nace un concepto filosófico del delito y muchos penalistas pertenecientes a la escuela clásica han pretendido formular un concepto filosófico del delito. Sin embargo, ha resultado sumamente compleja la definición del delito en el tema propio de la concepción filosófica. Existen algunos autores que se han empeñado en definirlo como la violación de un deber jurídico o de un derecho subjetivo
y el delito lo afirman como la negación del derecho objetivo. Es decir, no hay una concepción filosófica del delito clara sobre este punto propio. Y luego surge el concepto sociológico del delito, y aquí los autores pertenecientes a la escuela positivista pasan a afirmar que para dar una concepción sobre el delito necesariamente se debe renunciar al examen de los hechos ocurridos y acudir al examen de los sentimientos, y por ello es cuando Rafael Garófalo formuló el concepto sociológico del delito. Y ese concepto sociológico del delito lo asocia o lo define de la siguiente manera: como la violación de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y probidad en la medida media en que tales sentimientos se encuentren en la sociedad civil y por tanto en la medida en que son necesarios para la adaptación del individuo a la colectividad. Entonces, entendemos aquí que entra a evaluarse en esta concepción sociológica elemento sentimental. Y el elemento sentimental tiene que estar, o está, mejor dicho, enlazado con el elemento intención, la intención de causar el daño. Entonces, observemos que nosotros partimos desde una concepción antigua para luego entrar en una concepción filosófica y luego en una concepción sociológica. Y en la actualidad, ¿cómo se define el delito? En el Ecuador como en Venezuela. Bueno, nosotros en el Ecuador tenemos la definición del delito en el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal. Tomen nota de esos artículos, por favor, para que luego puedan referenciarlos durante la semana. ¿Cómo lo define el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador? Como la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este código. Recordemos que allá en Ecuador el Código Orgánico Integral Penal recoge conjuntamente la parte sustantiva y la parte adjetiva. Y en la parte sustantiva se define el delito exactamente en el artículo 18. Y en Venezuela ubicamos no una definición propia del delito en el Código Penal, pero algo que se acerca a la definición. Y está previsto en el artículo 3 del Código Penal venezolano, que dice que toda persona o todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República será penado con arreglo a la ley penal venezolana. Entonces, en Ecuador sí tenemos una definición exacta que recoge tres elementos importantes, tres elementos constitutivos del delito, entiéndase, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, y los encontramos exactamente dentro del artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, en Venezuela, según el artículo 3, pues todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República será penado con arreglo a la ley venezolana. ¿Y qué entendemos nosotros por delito o falta aquí? Bueno, los delitos están previstos en el libro segundo del Código Penal venezolano. Hay una gama de delitos contra la propiedad, contra las personas, contra la seguridad de la nación. Bueno, hay una cantidad de delitos que están fijados allí en el libro segundo y que deben ser revisados, pues por lo menos a nivel estructural en razón a la materia que corresponda, en razón al bien jurídico tutelado, que tiene que ver, por ejemplo, en materia de delitos contra las personas. Encontramos el homicidio en sus diversas modalidades, encontramos las lesiones en sus diversas calificaciones propias, atendiendo a la cantidad de días que pueda sufrir la víctima producto de la lesión, y así sucesivamente en el ámbito del robo, en sus modalidades, los hurtos, y allí ubicamos los delitos contra la propiedad. También tenemos en el libro tercero del Código Penal las faltas. Las faltas penales son hechos punibles de menor entidad que no generan detención en Venezuela.
En Venezuela, los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. Por delitos, las personas pueden ser detenidas y por las faltas penales no pueden ser detenidas, pero sí se puede iniciar un procedimiento penal por falta conforme los designios del artículo 381 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal anterior al vigente, toda vez que nuestro Código Orgánico Procesal Penal en uno de sus artículos finales establece la remisión para el procedimiento por faltas penales al Código Orgánico Penal derogado del año 98, que tuvo su última reforma en el año 2009. Y es que dice así: disposiciones transitorias. Hasta tanto se dicte la ley que regule el procedimiento relativo a las faltas, se continuará aplicando lo previsto en el código anterior. Es decir, que el Código Orgánico Procesal Penal del año 2012 vigente no contiene el procedimiento por faltas penales, sino que lo remite al código derogado, es decir, sigue vigente el procedimiento por falta del Código Orgánico Procesal Penal derogado. Asimismo, continuando en Venezuela, el artículo 61 del Código Penal nuestro dice que nadie puede ser castigado como reo de un delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye. Nadie. Doctor, tengo una duda. A la orden. ¿Cómo está, doctor? Un Buenos gusto días. saludarle, como siempre, de acá de Ecuador. A la orden. Base a mi pregunta, en cuanto usted mencionaba los delitos y faltas en lo que es el sistema procesal penal en Venezuela, usted manifestaba que estas no acarreaban una sanción como tal, es decir, no podrían ser en este caso detenidas estas personas. Entonces, basándonos a la ley ecuatoriana, nosotros tenemos una definición en el artículo 19, para ser exacto, lo que es la clasificación de las infracciones. En estas circunstancias son las infracciones que se clasifican como delitos y contravenciones. En tanto, acá en Ecuador, las contravenciones son aquellas que también tienen consecuencias jurídicas como una pena. Eso quería que me pudiese explicar en base a su situación procesal penal allá, cómo las faltas no acarrean una consecuencia jurídica en este caso sería de estar sancionado penalmente. Sí, sí hay, ojo, no se vayan a confundir. Las faltas penales en Venezuela están previstas en el libro tercero del Código Penal. Lo que pasa es que desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista procesal penal, según el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, solo resultan posibles las detenciones en aquellas personas que ejecuten delitos, no las faltas penales, que es lo que usted me está indicando allá como contravenciones. Por ejemplo, en Venezuela se inicia el proceso. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Existen unos jóvenes con un vehículo automotor estacionado en una plaza pública. En horas de la madrugada encienden el sonido en alta voz, generando contaminación sónica y perturbando las horas de reposo de la ciudadanía. Se presenta la comisión policial al sitio. Intervienen a los sujetos causantes de la perturbación. Estaríamos, por ejemplo, en Venezuela frente al hecho punible tipo falta previsto en el artículo 506, que es la perturbación de la tranquilidad nocturna. En Venezuela, el procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales está previsto en el artículo 381 y siguientes, no del código actual, sino que el mismo código remite al código derogado para que se siga aplicando el procedimiento por faltas previstos en el código anterior, hasta tanto se legisle en Venezuela en materia de faltas. Pero ese procedimiento no tolera la detención de personas. Se hace el parte policial
se individualizan las personas causantes de la perturbación a la tranquilidad, se retiene el vehículo causante de la molestia y se remiten las actuaciones al Ministerio Público para que la Fiscalía inicie el proceso penal a través del mecanismo que ofrece el artículo 381 del Código derogado, que sigue vigente por remisión del Código vigente, y a partir de allí se inicia el procedimiento penal para la determinación de la responsabilidad de la persona que ha incurrido en el hecho punible del tipo falta penal. Si la Fiscalía encuentra elementos serios, presentará una acusación ante el Tribunal de Juicio Penal y solicitará el enjuiciamiento de esa persona, que podrá ser condenada inclusive, en caso de no admitir o asumir los hechos, a una pena que establece esa falta penal. Es decir, en Venezuela sí se procesan las faltas penales. Lo que pasa es que nuestra Constitución y nuestro Código Orgánico Procesal Penal no permiten la detención por las faltas penales, más sí por los delitos. En base a eso, doctor, en lo que usted me manifestaba, Sí, obviamente por ser legislaciones distintas, sí. nuestro sistema en base a las infracciones penales, quisiera saber también conocer, porque me llena mucho querer conocer acerca de su sistema procesal penal. En base a la situación que usted comentaba, este procedimiento que realizan ustedes es un procedimiento ¿de qué tiempo? Porque, por ejemplo, acá las contravenciones, nosotros en Ecuador, es un procedimiento expedito, es sumamente rápido. Sí, Entonces, sí, un procedimiento expedito sí, culmina al instante. Y eso es lo que me llama la duda y la atención, que justamente quisiera saber el sí, tiempo que demorarían sí. ustedes con este Mire, procedimiento. aquí esos procedimientos son procedimientos, es un procedimiento especial, es un procedimiento expedito, rápido, es un procedimiento sumamente veloz. ¿Por qué? Porque las faltas penales en Venezuela en su mayoría prescriben a los 3 meses. Es decir, una vez que se inicia el procedimiento, el fiscal está en la obligación de darle celeridad al mismo a fin de no dejar transcurrir 90 días, porque si deja transcurrir los 90 días, impera la prescripción de la acción penal por el tiempo por el tipo de sanción que fija ese tipo de hechos punibles, que es sumamente corto. Nosotros tenemos el lapso de prescripción en Venezuela fijado en el artículo 108, exactamente, numeral séptimo del Código Penal, que dice: salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así, numeral séptimo, por 3 meses, si el hecho punible solo acarreare pena de multa inferior a 50 unidades tributarias o arresto de menos de un mes. Se trata de una falta penal que tiene una sanción corporal por debajo de un mes de arresto, y entonces prescribiría los 3 meses. Ya si la fiscalía intenta la acción penal luego de transcurridos los 3 meses, pues obviamente el abogado defensor de la persona detenida pues invocará la prescripción, que es un tema de orden público, y el tribunal cerrará el caso sin darle una sanción ejemplarizante al contraventor o al sujeto activo que ha incurrido en el hecho punible del tipo falta. Pero sí es sancionable penalmente en Venezuela el tema de las faltas penales. Tengamos muy presente ello. Simplemente que nuestra Constitución y nuestro Código no toleran, no habilitan la detención en estado de flagrancia de aquellas personas que se vean incursas en los hechos punibles previstos en el libro tercero del Código Penal venezolano, que trata de las faltas penales, no así con los delitos, cuya viabilidad de detención es totalmente ajustada a la Constitución y Justamente, a la ley. justamente eso, doctor, y alargué, disculpe por alargar el tema, porque es muy Sí, controversial para mí, porque sí, justamente el tema de conocimiento general, tanto de su sí. legislación como la de nosotros, Ajá. muy bueno en esa parte, usted es muy puntual. ¿En qué sentido le digo? Porque, por ejemplo, acá las contravenciones son juzgadas y muchas veces hay ¿Son qué? Perdón, personas ¿son qué? son Ah, juzgadas. juzgadas Perfecto. juzgadas por una contravención y Ujú. justamente sucede que muchas veces por esas contravenciones que pagan con la detención, pagan su condena, a veces son 10 días,
15 días, lo que Sí. dictamine el juzgador, Ujú. muchas de estas personas saben perder el trabajo. Sí. Entonces, Ujú, por estas perfecto. consecuencias jurídicas acarrean más, en este caso, en la parte civil, en la parte laboral, no son entendibles e inexcusables aquí en el Ecuador. Sí, perfecto. Ahora, fíjense una cosa. Yo soy de una idea. En la medida en que los organismos de seguridad del Estado, llámese la policía judicial, la policía nacional, en el caso venezolano, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, la Policía Estatal, es importante que los organismos del Estado le den la importancia necesaria al tema de las faltas penales. ¿Por qué? En la medida en que nosotros ataquemos las faltas de manera ejemplarizante, evitaremos que los sujetos incurran en la comisión de delitos. Y eso es muy importante. Si nosotros aquí, por ejemplo, en Venezuela, controlamos el orden público, frenamos y sancionamos a quienes se dedican a perturbar la tranquilidad nocturna de manera ejemplarizante, evitaremos que de esa transgresión o de esa falta o de ese desorden público que genera la falta o la contravención en Ecuador puedan surgir delitos. Porque en esos encuentros de alteración del orden público, llámese falta o contravención en el Ecuador, nacen delitos. El consumo de la droga, los hechos de sangre. Si nosotros logramos controlar los espacios en los que se cometen esos hechos punibles de menor entidad, entiéndase faltas o contravenciones, crearemos mayor conciencia y el Estado dará un ejemplo para decirle a la comunidad, te sanciono aquí, pero si vas más allá, la cosa va a ser peor. Entonces es importante atacar las faltas para evitar los delitos. Es importante atacar las contravenciones para evitar la consumación de delitos. Continuamos con la clase. Muchas gracias por su Muchas gracias. participación. Gracias, Denis. Muy atento, muy Gracias, Víctor. amable por su participación. Muy importante. Continuamos. Entonces, estábamos ubicados en el artículo 61 del Código Penal venezolano. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. Y más abajo dice ese artículo, el que incurra en faltas responde por su propia acción u omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. Entonces nosotros tenemos dos tipos de actuar, la acción y la omisión, y ambas están sancionadas penalmente. Y aquí nosotros vamos a entrar a evaluar unas concepciones que nos ofrece la doctrina a través de la escuela alemana. Y es que la acción tiene dos concepciones. Tenemos la concepción causalista y tenemos la concepción finalista. La concepción causalista, ¿qué dice? Dice exactamente que la acción era producto de qué? De la voluntad humana. Ella era concebida en su función estrictamente causal, mecánica y corporal, que no incluía en su interior la capacidad de conducción del proceso penal. Esta escuela causalista define el elemento de la acción y aparte lo estructura en tres componentes, que tiene que ver con el acto corporal físico, el resultado y la relación de causalidad. Entiéndase bien, la acción está integrada por tres elementos desde el punto de vista de la escuela causalista. ¿Cuáles son los tres elementos? El acto corporal físico, el resultado y la relación de causalidad. Y el acto corporal físico, ¿cómo se representa en este caso? ¿Cómo lo podemos entender o comprender? Él representa el acto físico, es el acto mecánico de imprimir un movimiento por parte del agente causante del hecho sin que de él se predicara el contenido de la voluntad. Es decir, el acto de movimiento corporal, el acto humano,
sin expresar previamente la voluntad de querer o no hacer determinada conducta o ejercer determinada acción. El resultado es exactamente la modificación de ese mundo exterior como consecuencia de la acción y que resulta perceptible a través de los sentidos, y la relación de causalidad tiene exactamente que ver con aquello que vincula el acto voluntario con el resultado. Si A decide despojar a B de un objeto, de un teléfono celular, pues el acto o la acción de apoderamiento o de despojo se representa en el acto corporal físico durante su ejecución. El resultado es que una vez que A despoje a B de ese teléfono celular, resulta apreciable a través de los sentidos el resultado o la modificación, el despojo que se ha producido producto de esa acción. Y la relación de causalidad tiene que ver con la relación que hay entre el acto voluntario y el resultado. Es decir, que producto de lo que yo hago, genero el despojo y trae como consecuencia la comisión del hecho criminal. Podríamos señalar en este caso que para el causalismo la acción pues era exactamente explicada a partir de dos aspectos fundamentales. El primero es de carácter causal objetivo, en virtud del cual se realiza ¿qué? El movimiento corporal. Y el otro, que es un causal negativo, que resultaba de la negación de coacción al momento de realizar el acto voluntario. Es decir, entonces la acción era movimiento corporal con ausencia de coacción. Es decir, a mí nadie me obligaba a hacer eso. Es un acto voluntario. Es un movimiento humano voluntario, no sujeto a constricción ni a orden bajo amenaza de otra persona. Simplemente yo de manera voluntaria ejecuto la acción y genero el movimiento humano que trae como consecuencia el resultado, y de allí la relación de causalidad. Entonces, el causalismo, en efecto, hizo una tajante división entre el aspecto objetivo de la acción y el aspecto subjetivo o psicológico de la culpabilidad. Por otro lado, tenemos el finalismo. En el finalismo, que es la escuela finalista, los delitos, al hacer parte de la realidad de la vida práctica, que no se rige por la simple existencia, digámoslo así, de procesos causales, debe estudiarse desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿verdad? Debe estudiarse bajo la óptica de una acción final. Esto es, no solo como la causación de un resultado, sino atendiendo a la dirección interna de la voluntad, la intención de causar el daño, la intención de ejecutar el acto. Es entonces el concepto de acción en donde empieza allí la discrepancia, si se quiere, en el entendimiento del delito entre el finalismo y el causalismo. Ahora bien, la acción humana es ejercicio ¿de qué? De la actividad final. La acción es, en tanto, el acontecer final y no solamente causal. La finalidad o el carácter final de la acción se basa para el finalismo ¿de qué manera? En que el hombre, gracias a su propio saber causal, puede prever dentro de sí algunos límites, las consecuencias posibles de esa acción que va a ejecutar en el acto de dirigir su actividad contra otra persona, conforme al plan y al alcance de los fines que persigue en este caso. Entonces, fíjense que la acción en la escuela finalista se divide de dos maneras o en dos fases. Tiene que ver con la parte mental, la parte de idear el hecho, la parte del pensamiento, ¿verdad? Y además tiene que ver con el tema de los medios que va a emplear esa persona para ejecutar
el acto criminal, la selección de los medios de acción para la consecución del fin y la consideración de algunos elementos concomitantes en la ejecución del acto criminal. Aquí en esta parte de la acción, pues la esfera del pensamiento involucra la selección de los medios a emplear para la ejecución del acto y la consideración de los elementos concomitantes, en este caso, en considerar aquellos efectos que van unidos a factores exactamente causales determinados de acuerdo a la consecución del fin que persigue la persona. Y la segunda fase es la externa, que consiste en ir más allá del pensamiento a la realidad y ejecución del hecho criminal. En el mundo penal, el simple pensamiento de querer ejecutar el acto criminal no resulta sancionable penalmente. El resultado es necesario y eso tiene que ver con la parte externa que nos ofrece en este caso la corriente finalista, que trata de ¿qué? De ejecutar, de materializar, de llevar a cabo la acción y generar un resultado. También debo señalar aquí que existen algunos casos de ausencia de acción y tiene que ver con la fuerza física irresistible, tiene que ver exactamente con los movimientos reflejos, también con los estados de inconsciencia, llámese sonambulismo, llámese hipnotismo o epilepsia, además de la embriaguez letárgica, y es importante que ustedes puedan revisar esos puntos en el material que está publicado en el aula virtual. A grosso modo, quiero indicarles, entiendo que hay alumnos de la República Bolivariana de Venezuela, funcionarios al servicio de la policía y otros funcionarios al servicio de la Policía Nacional del Ecuador. Y es importante que ubiquemos, porque la idea no es formarlos a ustedes en expertos en materia de teoría del delito. La importancia de esta cátedra para todos ustedes estriba en el hecho de poder determinar cuándo podríamos estar en presencia de un hecho punible del tipo delictual o de un hecho punible del tipo falta, cuáles son los elementos constitutivos del delito, llámese la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la punibilidad, la culpabilidad, cuando estamos en presencia de un hecho punible del tipo falta en Venezuela o del tipo contravención en el Ecuador, que podamos ilustrar bien cada elemento propio del tema delictual a fin de poder en esa dialéctica que tienen ustedes con los fiscales del Estado en el Ecuador y con los fiscales del Ministerio Público en Venezuela, llevar de buena manera una relación en el contexto de la ejecución de los procedimientos policiales que cada uno de ustedes cumple. Y deben exactamente tener esa concepción básica. No pretendemos aquí crear el conocimiento propio de los abogados que se ven en la obligación de asumir defensas penales, que sí tienen que manejar las teorías del delito de manera idónea, de manera profunda, pero por lo menos que ustedes manejen los conceptos básicos de lo que es la acción para la corriente causalista, la acción para la corriente finalista, los elementos constitutivos del delito, la enunciación del delito en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y en el Código Penal venezolano, actuar sobre la base del principio de legalidad en el Ecuador. Entiendo que allá por el tema de las contravenciones, de acuerdo a lo que he revisado, que es lo que equivale aquí las faltas penales, si caben aprehensiones en estricto estado de flagrancia, mientras que en Venezuela, más allá de sorprenderse al sujeto activo cometiendo el hecho del tipo falta penal, no resulta posible su detención, más sí su procesamiento a través del procedimiento especial que nos ofrece el artículo 381 del Código Orgánico Procesal Penal, anterior al vigente, porque este código actual remite al anterior. Entonces es importante que manejemos eso. En Venezuela los hechos punibles son delitos y faltas. Los delitos están en el libro tercero del Código Penal y las faltas en el libro segundo del Código Penal están los delitos y las faltas están en el libro tercero del Código Penal. Y en Ecuador están enunciadas definitivamente a nivel de fijación previa antes de entrar en especificación de los tipos penales en el artículo 19 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Yo quiero agradecer la participación de ustedes
Habría esperado una mayor participación de personas conectadas, de alumnos conectados. Entiendo que algunos podrán estar en algunas actividades policiales y otros estarán complicados con otros quehaceres. Sin embargo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes para que, por favor, nos incorporemos al tema de las actividades que han sido fijadas. Ya por hoy vamos a dar culminación a esta clase y me queda más que decirles que altamente agradecido y pedirles que por favor a partir del martes tenemos ahorita el aula en mantenimiento, procuren ingresar y cumplir con las actividades que se han fijado en el aula virtual. Es importante que cumplan con las actividades que han sido fijadas. Ya lo que nos queda son, entiendo, estamos en la tercera unidad, más allá de que estamos hoy hablando de la segunda, pero sí les quiero pedir encarecidamente que procuremos cumplir con las asignaciones. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer en este momento final para luego poder cerrar con broche de oro la actividad del día de hoy. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, mi pregunta es acerca Perdón, su de nombre. Denis Doyle, doctor. Ah, Denis, a su orden. Sí, doctor. Mi pregunta es acerca de las tareas que que tienen que estar siendo cumplidas. La fecha, yo veía que usted indicaba de que para poder enviar la unidad 1 y 2 ya había determinado una fecha que fue extensiva a la anterior que usted Sí. interpuso. Sí. La unidad 3 que ya está en marcha, ¿hasta cuándo es la entrega de la tarea? No se Me preocupe. recuerda, por favor. Sí, en este momento no tengo exactamente, pero yo sé que está para esta próxima semana, la culminación. Sin embargo, yo voy a ser generoso con todos ustedes. Voy a ser muy flexible en ese tema. Voy a extender las actividades, no tengan angustia por eso. A partir ya del miércoles van a poder ingresar nuevamente o del martes y verán las fechas actualizadas. Lo que sí quiero es que por favor procuremos cumplir en el tiempo las actividades porque la cátedra debemos cerrarla en el tiempo más o menos previsto. Quiero aprovechar y despedirme de ustedes. Ya estamos culminando la actividad. Se va a cerrar el aula o la clase del día de hoy en este momento y no me queda más que agradecer la presencia de ustedes y decirles a todos que Dios les bendiga. Feliz día.